Vamos a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Daniel y llegamos al capítulo 9 de Daniel. Gloria a Dios. Esta es una continuación del mensaje anterior. Versículo 25 y versículo 26. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Cuando dice, sabe pues y entiende, cara a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí nomás. Padre amado, te damos gracias y en esta noche te pedimos que nos des claridad sobre este tema profético, Señor. Estamos con la clave de la profecía bíblica. Así que te suplicamos, te pedimos que nos des mucha iluminación, mucha luz para poder entender, Señor, todo lo que nos depara el futuro. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La verdad es que la mayoría de las personas quisieran saber qué nos depara el futuro. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Si las cosas van a mejorar o si las cosas van a empeorar. Creo que esa es la razón por la cual estamos pendientes de las noticias. En cualquier plataforma que se den, estamos ahí viendo qué va a suceder, qué va a pasar. Predicciones científicas de todo tipo, como por ejemplo el agotamiento del agua, la comida y todas las situaciones de las guerras mundiales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene para la sociedad? ¿Qué es lo que viene para el mundo? Imagínense ustedes que desde el siglo, prácticamente, siglo V antes de Cristo, el ángel Gabriel le dio a Daniel la clave de toda la profecía bíblica de todos los tiempos. Le dio, aquí está todo lo que va a suceder hasta que se termine la humanidad y que entremos a la eternidad con Dios. La gente lo ignora porque no lee la palabra del Señor. Aún los creyentes lo ignoramos porque no leemos la palabra del Señor. Porque nosotros, lamentablemente, mis queridos hermanos, estamos acostumbrados más a mensajes que nos hagan saltar, que muevan nuestras emociones o que nos digan de cosas halagüeñas para esta vida aquí en la tierra. Pero cuando tocamos este tipo de temas, como que nos aburren y nos dan sueño, sin entender que aquí está la clave de todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Ya no quiero regresar a toda la explicación que he dado porque Gabriel le viene a dar esta revelación a Daniel. Mas, sin embargo, después de que Daniel pensaba que ahora que se iban a cumplir los 70 años de cautiverio, los 70 años, lo que había profetizado Jeremías, que ahora después de esos 70 años Israel regresaba, el Mesías llegaba y todo era, el reino venía.
Entonces viene el ángel y dice: no, a partir de hoy, desde que se dé el decreto que ustedes regresen a Jerusalén y reedifiquen los muros y la ciudad, se van a contar 70 semanas. Escuchen bien, 70 semanas. Pero estas 70 semanas, le dice, van a estar por etapas. En la primera etapa, estamos hablando de 7 semanas, 49 años. En la primera etapa, que es la que va a servir para edificar la ciudad, reedificar la ciudad y reedificar el muro. En esos 49 años. Recordémonos que Jerusalén había sido arrasada, los muros destruidos por Nabucodonosor. Así que en 49 años ustedes van a reedificar los muros y a reconstruir la ciudad. La Biblia habla que todo eso se dio en tiempos angustiosos, tal como la profecía bíblica decía. 49 años para reedificar Jerusalén y los muros. Cuando llegamos a ese final, se cierra el Antiguo Testamento. Esto es lo tremendo. Ahí se cierra el canon del Antiguo Testamento. Se cierra porque ahí termina ya con Zacarías, Malaquías, ¡pum!, se cierra. Ya a partir de ahí ya no hay más profeta. Ya no hay voz de Jehová. Ya no hay un llamado. Porque Dios había llamado ya de muchas maneras y no habían atendido la voz de Dios, la palabra de Dios. Así que ahora se va a entrar a una etapa de 400 años de silencio. 400 años donde no va a haber profecía. 400 años donde no va a haber palabra de Jehová por 400 años. El pueblo que estaba acostumbrado que Dios levantaba profeta tras profeta, ahora ya no hay profeta. El período intertestamentario, el período del silencio, como se le llama teológicamente, y que por supuesto tiene aplicaciones personales, aplicaciones familiares, aplicaciones de iglesia, congregaciones, naciones, que algo sucede, algo pasa cuando Dios se calla, cuando Dios guarda silencio, cuando ya oyes pero no escuchas la voz de Dios. Es decir, ya no hay palabra para ti, ya no hay palabra para ti. Silencio de parte de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Mas sin embargo, el reloj de la profecía bíblica estaba en funcionamiento. Porque después de que los muros fueron reconstruidos y la ciudad, se reiniciaron las siguientes 62 semanas que van a terminar hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe, completando 69 semanas. De acuerdo al cuadro profético, al llegar a la 70ª semana, esa es la semana última de la humanidad aquí en la tierra. De acuerdo al esquema profético. Pero algo sucedió. Algo sucedió que cuando se llega a ese momento y a punto de que se cumpla la 70ª semana, algo sucede. Y queda una semana en el aire, que no se cumplió de las 70 semanas que el ángel Gabriel le había dado a Daniel. Esa semana es la que estamos esperando, la 70ª semana de la profecía. La 70ª semana de la profecía, indicándonos hoy que, porque es por donde voy a entrar hoy, ¿cuándo es que se cumplieron las 69 semanas? Porque le dice la profecía que entiende pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
En el mensaje anterior les hablé que hubieron varios decretos. Y aquí es donde el Dios perfecto que tenemos en los cielos hace que encaje todo perfectamente en la profecía. En la profecía no hay equivocación ni tan siquiera de un segundo, sino que cuando Dios dijo que esto va a suceder, sucede tal como Dios lo ha hablado. Aleluya. Por eso es que algunos dicen, porque como hubieron varios decretos, y ustedes no se vayan a alarmar cuando de repente escuchen predicadores o comentaristas, cuando algunos afirman que los primeros 483 años, es decir, de las primeras 69 semanas, fueron completados en el momento del nacimiento de Jesús. Algunos dicen que ahí, cuando Jesús nace en Belén, se cumplieron las 69 semanas y quedó la semana pendiente. Algunos estudiosos de la Biblia así lo afirman. Sin embargo, para esta fecha hay poco apoyo cronológico, y aunque ellos toman uno de los primeros decretos de Darío como punto de partida, no encaja con todo el panorama profético. Algunos otros dicen que estos 483 años se completaron en su bautismo. Recordémonos el momento memorable, porque en la vida de Jesús hay momentos memorables. Su nacimiento que aparecieron ángeles cantando en los cielos. Aleluya, que había nacido en Belén un Salvador que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y que en vez de aparecerle y anunciarles a los de la alta estirpe, a los de la élite sacerdotal, el anuncio les fue dado a unos inmundos pastores, desechados pastores, tenidos como lo más bajo de la sociedad, impuros pastores. A ellos les fue dado el anuncio, dándonos a entender una vez más que Dios se le revela a los sencillos, a los humildes, a los marginados, a los despreciados, a los desechados, y desecha a los grandotes, a los iluminados, a eso los desecha. Aleluya. Inclusive nace en un Belén, en un pesebre. No nace en una gran cuna. Miren los niños de hoy cuando nacen, que Moisésito, que el cuartito, que muñequitos, todo lo que le dan. Y el gran bendito Jesús, nada. A la par de unas mulas y unos mulos. El Señor nace ahí en un pesebre, maloliento, porque tenía que acostumbrarse a nacer en pesebres malolientos, que son nuestras vidas cuando Cristo llega a nosotros. Bueno, tampoco esto se apoya porque llegaríamos al final de las 69 semanas aproximadamente por el año 26 después de Cristo. ¿Por qué 26, pastor? Bueno, sencillamente porque la cronología, ustedes saben que la cronología, el antes y después de Cristo, está equivocado por 4 años aproximadamente. Es decir, la fecha que se pone como cero, como el año cero, no es el año cero, porque hubo una confusión en el calendario gregoriano, y en realidad el año cero tenía que haber sido -4, es decir, Cristo nace en el -4 antes de Cristo, de acuerdo a la verdadera cronología. Pero eso no lo van a entender, y por eso ni se los explico ni se los digo. Aleluya. Bueno, ¿cuál es entonces la que verdaderamente encaja con la profecía bíblica? Es el decreto dado por Artajerjes en el libro de Nehemías capítulo 2, cuando recordémonos que Nehemías era el copero del rey y que habían llegado unos de Jerusalén. Y cuando Nehemías preguntó que cómo estaban las cosas en Jerusalén allá, le dijeron: aquello está, le dijeron, por el suelo. Aquello está arruinado, los muros están caídos, todo está, Dios mío, devastado. Y le entró una tremenda tristeza a Nehemías, que se puso a llorar, a orar, a ayunar, a buscar a Dios,
porque no podía él concebir que estuviera la ciudad santa en ese estado. Llegó delante del rey a servirle lo que tenía que servirle. Y el rey lo notó que estaba triste y le dijo que por qué estaba triste. Ya él vino Nehemías y le contó la situación, y en el mensaje anterior nos dimos cuenta cómo el rey lo envía con cartas, lo envía hasta con un ejército para que vaya allá a restaurar los muros y la santa ciudad de Jerusalén. Cuando llega allá, porque una de las cosas que tenemos que entender es que aunque estemos haciendo las cosas de Dios en el tiempo perfecto y en el orden perfecto, usted no crea que todo le va a salir así bien fácil. Usted se equivoca. No, aunque esté haciendo las cosas de Dios en el plan perfecto de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, todo el tiempo. Es decir, la gente, mientras usted está queriendo hacer algo, la gente va a estar siempre conspirando para que no se logre lo que usted desea hacer o lograr en la vida. Siempre hay gente, por eso que dice que algunas veces escuchan lo que les voy a decir, pero una persona sabia jamás le comenta a nadie de sus planes ni de sus sueños. Porque desde el momento que usted comenta sus planes y sus sueños, así como, y es más, usted se los comenta a la gente que supuestamente usted cree que lo apoyan y que lo quieren y que lo aprecian, y más no sabe que el enemigo duerme con usted. El enemigo come allí donde usted come, el enemigo. Así que usted no debería comentar sus sueños ni sus planes a nadie, solamente con Dios. Y que cuando se logran, ¿por qué razón? Porque si viene alguien y dice, yo no sé, a esta hora me ha dado que quiero estudiar, quiero terminar mi carrera de esto y lo otro, y usted lo comenta, van a haber un montón de infelices que van a estar conspirando para que usted no logre llegar a la meta que usted quiere alcanzar. Siempre hay gente que no quiere ver ojos bonitos en caras feas. Y como nosotros desgraciadamente tenemos las caras y bien feas, no quieren ver ojos bonitos en nuestras caras. No quieren ver que triunfemos. No quieren. Esa es la gran problemática. Me voy a salir del tema, pero esa es la gran problemática en este país llamado los Estados Unidos de América. Que ven a muchos hispanos que han triunfado, que han levantado la cabeza, que tienen negocios, que van para adelante. En cambio, los que han nacido aquí no tienen ni una casa propia. Aleluya. Nacieron aquí, tienen green eyes, ojos verdes, tremenda estatura, y viven en apartamentos, carros rentados, porque no les dan ni para tener un carro propio. Y cuando ven a los hispanitos ahí con el nopal en el lomo, y lo ven todavía con la flecha en la espalda, y triunfando, y que lo ven que va para adelante, y que levantó un negocio y que tiene otro, lo quieren sacar de este país. Aleluya. Aleluya. Bueno, sigamos adelante. Por eso es que de manera personal, yo creo que las 69 semanas se cumplen cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y de eso voy a hablar un poco hoy. Cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, cabalgando en un burrito. En un burrito. Los conquistadores entraban en caballos blancos. Cuando el rey venía, así como Alejandro, siempre gustaba cabalgar en un caballo blanco. Era el del vencedor. Aleluya. Y el Rey de Reyes y Señor de todos los señores entra en un burrito. Y un burrito, escuche bien, el burrito iba extrañado de lo que pasaba. ¿Por qué razón? Porque lo fueron a desamarrar de allá donde estaba en medio del estiércol, de los orines. Allá estaba el pobre burro. Lo traen al burro
Y de repente ve que los apóstoles empiezan a poner sus ropas sobre él para que Jesús lo monte al burrito. Y luego el burrito dice, wow. Y empieza a caminar el burrito, el burro. Y empieza a ver que toda la gente le tiran los mantos. Donde él va a pasar, le tiran los mantos. Así como los jeques árabes, que ustedes han visto que van 4 adelante de ellos con unos grandes rollos de alfombra para que ellos no caminen sobre el suelo, le van tirando la alfombra por donde van pasando los jeques árabes. Entonces al burro le van tirando el montón de mantos y él está extrañado y hasta empezó a moverse más el burrito porque dijo, ni yo sabía lo importante que era. Yo no sabía qué tan especial e importante era. Llegó a donde tenía que llegar, a la entrada. Jesús se baja, lo agarran de la cuerda, ya no hay mantos, ya no hay ramas, ya no hay cantos, y lo fueron a amarrar al mismo lugar. Y entonces él dijo, explíqueme a alguien, porque él dijo, es que no era a ti que te tiraban los mantos, era al que iba subido sobre ti. Ojalá lo entendiéramos nosotros un poco. Ojalá. Así que para mí ese es el día que se cumplen las 69 semanas. Y aquí está algo sumamente maravilloso. Porque la profecía dice, hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. El punto está, un rey gentil hace el decreto 173.880 días después. 173.880 días después. Él hace el decreto y 173.880 días después, exactamente entra el Mesías. En el punto exacto del cumplimiento de la profecía, entra el Mesías. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Entra el Mesías. Es decir, ¿cómo es que trabaja el calendario perfecto de Dios? Que hace que de un decreto, y cómo sabía Artajerjes que 69 semanas de años después iba a entrar el Mesías príncipe a Jerusalén. La profecía dice hasta el Mesías príncipe. Y exactamente se cumple tal como Dios lo había dicho. Porque esa es la única ocasión en la cual Jesús se presenta como el Mesías. En ninguna otra parte de los evangelios Cristo se presentó como el Mesías. Inclusive, estoy hablando públicamente, a sus discípulos les preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y luego, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, esto no te lo ha revelado Padre ni sangre, sino mi Padre que está arriba en los cielos. Pero, al contrario, por ejemplo, cuando ustedes observan y leen en los evangelios que el Señor hacía milagros, lo primero que decía es, no se lo digan a nadie. Cuando las multitudes querían tomarlo para elevarlo a una posición, él se escabullía, se iba, no le gustaba la publicidad. No le gustaba, es decir, no. Aleluya. Y hay una palabra clave, porque su hora todavía no había llegado. Su hora todavía no había llegado. Pero ese día, cuando entra a Jerusalén cabalgando en ese burrito, la hora había llegado. Y ahí él, sí, se presenta como el Mesías príncipe. Alabemos al Señor. Ahora, en nuestra mente, un príncipe es el hijo de un rey que posiblemente va a ser el heredero al trono. Si algo sale bien, si las cosas salen bien, va a ser el heredero.
Pero en el vocabulario griego no es, en el hebreo, perdón, no es de esa manera, sino que príncipe en el vocabulario hebreo tiene más la idea de un fuerte y poderoso gobernante. Fuerte y poderoso gobernante. Y van a ver que este término también adelante se le aplica al anticristo, se le va a aplicar al anticristo, pero luego llegaremos ahí. Bueno, así que hubo únicamente una ocasión en el ministerio terrenal de nuestro Señor en el cual Él fue despreciado. Fíjense ustedes que a Jesús no lo despreciaron por sus milagros. Al contrario, la gente se sorprendía, se maravillaba y alababa a Dios cuando veía los milagros. Y hasta decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que a los mudos hace hablar, a los sordos hace oír, a los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan? ¿Quién es este? Se maravillaban, alababan a Dios. El otro aspecto es cuando él hablaba, ellos se maravillaban y decían, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y dice que el común del pueblo le oía. Cuando dice el común del pueblo, habla de la plebe. Habla de lo que dice el programa del Chavo del 8, la chusma le seguía, es decir, la gente importante no le seguía, pero la gente que estaba allí necesitada de palabras de vida, ellos sí le seguían. Gloria a Dios. El común del pueblo le seguía. Inclusive hay un relato bíblico cuando los sacerdotes, porque hacen una reunión los sacerdotes judíos y dicen, es mejor que muera uno solo en vez de que toda la nación perezca, porque si Roma se da cuenta de esto vamos a tener problemas, así que mejor que muera uno, y nosotros nos hacemos responsables de eso. Y mandaron a 2 alguaciles a traer a Jesús. Pero cuando llegan a apresar a Jesús, Jesús está hablando, Jesús está enseñando, y como que un alguacil le dice al otro, esperemos que termine y luego lo apresamos, le dice. Está bien, le dice el otro, está bien, escuchémoslo al maestro. Y está el maestro enseñando, y más que estaba con aquel discurso de allá del capítulo 22, 23 de Mateo, fariseo, sepulcro blanqueado, generación de víboras, y etcétera, etcétera. Ese era el mensajito suave que el Señor tenía. Entonces, y ahí están los alguaciles, Jesús está hablando, y de repente vienen los sacerdotes y dicen, bueno, y aquellos que mandamos a traer al Jesús no vienen. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Anda, vayan ustedes 2 a buscarlos, a ver qué sucedió, qué pasó. Y cuando van llegando, los van viendo que están así con la lengua así, ¿ve? Así están, sorprendidos, admirados de las palabras de Cristo Jesús. Que cuando regresan, dicen, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo trajeron? Jamás, nunca hemos oído hablar hombre como este. Sus palabras son palabras de vida. Así que a Jesús no lo desprecian por sus milagros, por sus obras. No alimentar a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Caminar sobre las aguas del mar. Resucitar a un hombre de más de 3 días de muerto, no. O por sus mensajes tampoco, no. Él hablaba lindísimo, él es el maestro de maestros. Pero ¿por qué es que lo van a despreciar? Y los mismos judíos lo dicen. Y en el capítulo 7 y 8 de San Juan se reafirma, por hacerse igual a Dios. Pero Jesús no se hacía igual a Dios. Él es Dios. Entonces, cuando Él llega a Jerusalén, cabalgando sobre el pollino, llamándose a sí mismo el Rey de Sión, en la tan llamada entrada triunfal, ahí se cumple una de las profecías más maravillosas de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, cuando dice, alégrate mucho. Zacarías había profetizado 400 años antes de Cristo.
Y la profecía decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Salmo 118, 26 también lo decía: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Porque la gente cantaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Saben ustedes que en aquel día Jesús deliberadamente arregló el evento para presentarse a sí mismo como el Mesías? Mire lo que dice Marcos capítulo 11 del versículo 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Él ya sabía todo y lo sabe todo, en el cual ningún hombre ha montado. ¿Alguna vez ustedes han montado un burro que nadie ha montado? Y si lo han montado, ¿cómo reacciona ese burro? El que no sabe va a caer por el suelo, porque ese burro va a empezar a tirar patadas y no se va a dejar montar fácilmente. A este burro nadie lo había montado. Y el Señor dice: desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita. Decid que el Señor lo necesita. Y que luego lo devolverá. Porque aunque sea el Señor, no se queda con nada. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y el burro no hizo nada, el burro contento, tranquilo, para que vean el gran poder que tiene nuestro Señor. Si amansó ese burro, usted termine la frase. Si amansó ese burro, ¿cómo no lo puede amansar a usted? Alaben a Dios, pues. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Alabado sea Dios. En aquel día Jesús le dio la bienvenida a la alabanza. La alabanza que siempre había rechazado, ahora sí le da la bienvenida. Porque en Lucas 19:38 dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y cuando los discípulos querían callar, dijo: dejadlos que canten, dejadlos hoy. Allá en Lucas 5:14 él había prohibido, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En el 8:56 dice: y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Se parece a nosotros
que oramos por alguien que tiene un simple dolor de cabeza y luego andamos diciendo por todas las iglesias que el Señor le extirpó un tumor de este tamaño a alguien que le dolía la cabeza. Somos tremendos para exagerar, aleluya. Por eso es que Dios no lo usa y por eso es que Dios no hace nada por medio de usted. Porque cuando algo suceda, quédese callado y dele la gloria a Dios y que sea Dios el glorificado. Aleluya. En aquel día, Jesús hizo una referencia especial a la importancia de aquel día en Lucas 19, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es como cuando nosotros le estamos mostrando a alguien el buen camino y no quiere escuchar nuestras palabras. Si tan solo supiera lo que le vendría si obedeciera los consejos y las palabras que le decimos, estaría agradecido, porque Dios siempre habla a tiempo y algunas veces hasta fuera de tiempo. Sea el nombre del Señor bendito en esta noche. Gloria a Dios. Bueno, esta profecía se cumplió. La profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25, se cumplió. Y de una manera tan específica que ha sido un testimonio significativo para muchos. De hecho, muchos eruditos judíos han terminado confesando a Cristo como Señor y Salvador cuando se les dice: mira, aquí se dio la profecía en Daniel. Aquí está el decreto de Artajerjes. Dime tú, ¿en qué fecha se cumple esa profecía? Y cuando ellos ven el cumplimiento de la profecía en el día que Jesús entra a Jerusalén, terminan confesando que aquel Jesús que sus antepasados mataron era el Mesías prometido para la tierra de Israel. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí fue el cumplimiento de las primeras 7 semanas, los primeros 49 años que se construyeron los muros, las plazas en tiempos angustiosos. Para ello usted tiene que leer el libro de Nehemías para darse cuenta de cómo se cumplió esta palabra. Esto indica que entonces que la reconstrucción de los muros y la plaza se dio en la primera etapa de la profecía de las 70 semanas, que aplica a 7 semanas equivalentes a 49 años. Después de esos iban a seguir 62 semanas, 62, que van a terminar hasta la venida del Mesías príncipe. Hasta ahí van a terminar, y con las primeras 7 semanas estaríamos llegando a 69 semanas. Recuérdense que las 70 semanas se dividen en 3 partes: 7 semanas, que son 49 años, que terminan hasta que la ciudad y sus muros fueron reconstruidos. Luego se van a ver otras 62 semanas, que contando las primeras 7 son 69, desde el decreto de Artajerjes hasta la aparición del Mesías príncipe. Y luego queda la última semana para completar la profecía. Por eso, si nosotros entendiéramos lo que sucedió, porque simplemente para Dios eran nada más 490 años y todo se terminaba. Todo se terminaba. La humanidad ahí terminaba, se pasaba a la eternidad. Pero en ese momento que el Mesías entra, y cuando es rechazado, cuando el Mesías fue rechazado y muerto en la cruz, escuchen bien, ahí se detuvo el reloj profético. Faltando poco para que se cumpliera, se detuvo y está detenido. Está detenido. Únicamente que el Señor en Mateo 24, Mateo 25 y en Lucas 13, Marcos
nos habla de aquellas cosas que nos iban a indicar cuando ya estuviéramos llegando al comienzo de esa última semana. Apocalipsis capítulo 13 es uno de los capítulos más especiales. Pablo también habló de ciertas cosas que iban a preceder para cuando se cumpliera esa última semana. Habló de apostasía. Que antes, si se hubiera hablado, no lo creeríamos. El estado actual de la iglesia, no lo creeríamos. 15, 20 años atrás, 30 años atrás, no hubiéramos creído lo que iba a pasar con la iglesia del Señor. Acuérdense que acabo de cumplir 45 años de estar predicando este evangelio. Y si yo regreso el tiempo y yo veo el panorama hoy, yo me quedo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero la iglesia ha perdido su distintivo. Y los altares de la iglesia también. Ahora cuando vemos aquí coreografías de gente bailando a la hora de estar cantando en los conciertos, que supuestamente es para animar a los jóvenes, y que tienen show de luces, y que tienen show de humos. Dios mío, en aquel tiempo nosotros ni teníamos ni grandes equipos para predicar. El pastor Pineda predicaba con un amplificador de 30 watts, con una bocinita que colgaba en una vara, pero se sentía la gloria total de Dios. Los músicos cantaban un canto y como que quedaban trabados, que lo repetían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces. Y la gente no estaba cansada de estar escuchando el mismo canto, porque era una situación, era otra atmósfera. Y no era a qué huele un guerrero, sino que era Jehová está en su templo, alábale que él vive. Pero ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que viene? Aleluya. Y cantábamos hasta que los pelos se nos caían de la cabeza, hasta que quedábamos afónicos. El que aplaudía, no como que se está muriendo, no como que tiene anemia. Y el que decía un gloria a Dios, a quien lo decía más fuerte. Aleluya. Aleluya. Apostasía, enfriamiento del amor. Cuando yo pensé que alguna vez yo iba a ver cuadros de un hijo ir respetando a un padre, tirándole la puerta en las narices de su padre, esos monitos de apenas 3, 4 años, usted le dice que apague el teléfono y empiezan a saltar y a brincar, y usted termina cediendo a los caprichos de ese animalito. Vaya, pues sigue jugando, está bueno, pues. En vez de pegarle 2 buenos correllazos. Lo que pasa es que el adulto quiere estar en sus cosas, y para que el niño no lo esté interrumpiendo, le da el teléfono para que se entretenga. Vaya a jugar con el teléfono mientras yo voy al cuarto unos 20, 30 minutos, hijo, no me vayas a molestar. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Y el monito que tiene ese teléfono, ¿qué lo va a andar interrumpiendo? Aleluya. Hace poco tuve el caso de un anciano aquí en la iglesia que su propio nieto le pegó 2 a puño cerrado en el rostro al hermanito. Claro, fue a parar el mono a la cárcel. Y todavía venía él y me dice: pastor, le quito los cargos. Dijo: métale más cargos, le dije. Que aprenda ese salvaje animal. Aleluya. Que aprenda. Porque lo que no aprende en la casa, afuera va a ser un caos. Si es irrespetuoso en casa, va a ser irrespetuoso en la calle. Si es educado en casa, va a ser educado en la calle. Aleluya. Van a molestar los muchachos hoy, pero es por el bien de ustedes, monos. Aleluya. Yo voy a terminar. Ya. Como ustedes ven, falta una semana, de la cual hablaré largo, tendido, el próximo viernes, si Dios lo permite. La semana de la gran tribulación. La semana de las bodas del Cordero en el cielo para la iglesia que va a ser raptada. La profecía dice: y después de las 62 semanas, más las 7 que suman 69, se quitará la vida al Mesías. Gabriel le dijo a Daniel que al Mesías se le quitará la vida por el bien de otros, mas no por sí. Es que Jesús no necesitaba ser redimido. Los que necesitábamos ser redimidos con su sangre maravillosa somos nosotros, mas no Él. Así que Él no muere por Él, muere por nosotros. Y démosle gracias a Dios que murió por nosotros. Entonces, la crucifixión del Señor Jesucristo ocurrió inmediatamente después de la expiración de los 483 años proféticos, de 360 días cada año. Se le quitará la vida. Se le quitará la vida. Es una descripción conmovedora de la vida terrenal de Jesús, incluyendo la cruz, por supuesto. Nació en el establo de otro hombre. Estuvo en la cuna, en el pesebre de otro hombre, sin ningún lugar donde recostar su cabeza en su vida terrenal. No tuvo casa propia, no tuvo cama propia. Sus zapatos, sus sandalias era lo único que tenía, un solo par, una túnica que María le había hecho, un manto. Eso era todos sus bienes, era todo lo que tenía. Y fue enterrado en la tumba de otro hombre. Estoy diciendo que no tenía nada. No tenía nada. Nace en un establo que no es de él, en un pesebre que no es de él, lo entierran en una tumba que no es de él. Pero este Cristo, que es el amigo de los que no tienen amigos, es el amigo de los que no tienen amigos. ¿Sabían ustedes que él era amigo de los publicanos? Amigo de las rameras. Y que en algún momento él lo dijo de esta manera, que las rameras y los publicanos iban a ir delante de nosotros
en el reino de los cielos. Él, el autor de la vida. Lo único de él era la vida y le fue quitada la vida. Lo único que era de él. ¿Y por qué se la quitaron? Se la quitaron no por sí. Se la quitaron porque nosotros necesitábamos de ese sacrificio para ser redimidos. Es que hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo que no cuenta. Este es el tiempo que no cuenta, es el intervalo que queda entre la 69 semana y la 70ª. Este tiempo no cuenta. Este simplemente es la gran oferta de salvación, porque como él dijo, tengo también otro rebaño, además de los judíos, somos nosotros. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y Padre amado, te damos infinitamente las gracias por todas tus bondades, por tu gran e inmenso amor, por haber entregado tu vida por nosotros. Que podamos entender, Señor, que el tiempo que vivimos es un tiempo de gracia. Mire bien a su hermano, quiero que lo mire bien, porque esta puede ser la última vez que lo vea. Nuestra vida es una ilusión. Hoy puede ser la última vez que lo vea. Y por eso no discutan, no peleen. Porque luego, ay, y ayer me porté mal con ella. Ayer me porté mal con él. ¿Hay alguna persona en esta noche que le quiera rendir su vida al Señor? Que esté cansado ya de esa vida que lleva, sin sentido, sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Le ofrezco a aquel que ha venido a cambiar nuestras vidas, que nos ha dado una buena razón para vivir. En Cristo hemos encontrado lo que buscábamos antes en otras cosas, pero en Cristo estamos satisfechos y estamos felices. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguien en esta noche que le diga al Señor, sí, te entrego mi vida, te la dedico? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona en esta noche? Levanta su mano, le entrega su vida al Señor. Esta es la última invitación que le hago, porque este es un mensaje directo al corazón de las personas, de aquellas que están seleccionadas por el Señor para vivir eternamente con Él. ¿Hay alguien en esta noche que le quiera rendir su vida a Cristo Jesús? Si no lo hay, vamos a bendecir el nombre del Señor. Salúdense. Hay vigilia esta noche, le corresponde a las